en nuestro texto, quiero mostrarles lo que son los fusibles físicamente. Bueno, a través del video físicamente. Pero quiero que vean el tamaño con relación a la mano del hombre, ¿no? Entonces, acá vamos a ver los fusibles. Este es el fusible NH, que normalmente los fusibles NH, que los vamos a ver uno por uno, son fusibles de 100 amperios para arriba. O sea que normalmente estos fusibles se utilizan en la industria. Luego tenemos los fusibles tipo botella, por su forma, que son los que utilizamos especialmente en los edificios antiguos, sean casas o sean edificios, se utilizaban este tipo de fusibles. Y este fusible tipo cilindro también son fusibles ambos normalmente para bajas corrientes, o sea, son más domiciliarias. Donde está el fusible se llama el portafusible. En este caso, este es el portafusible del fusible tipo cilindro. Repito, ambos son de valores de bajos de amperaje. Y luego tenemos también los fusibles tipo cuchilla, que no están acá, que normalmente los fusibles tipo cuchilla se utilizan en los talleres, en pequeños talleres mecánicos, eléctricos y algunos domicilios también. Pero los más reconocidos son estos fusibles que tenemos acá, que comparando con los termomagnéticos, que cumplen la misma función, pero los termomagnéticos tienen más ventajas que los fusibles. La única desventaja de los termomagnéticos es que son más caros que los fusibles. Pero en el capítulo 12, ahora vamos a llevar fusibles y en el capítulo 13 vamos a llevar lo que son los termomagnéticos y luego vamos a hacer un estudio comparativo de las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos dispositivos de protección, como dice acá, protecciones ante sobreintensidades o sobrecorrientes. ¿Ya? Aquí podemos ver los tres tipos de fusibles que se usan principalmente. ¿Se ve y se escucha el video? Sí, jefe. Ya, gracias. Porque no hay más tipos, en instalaciones eléctricas. ¿Qué es el fusible así a grandes rasgos? Pues es un dispositivo de protección frente a sobreintensidades, que pueden ser sobrecargas o cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Pues es una sobreintensidad altísima, es decir, se pueden llegar a alcanzar kiloamperios, miles de amperios. La gente siempre suele asociar cortocircuito a chispas o mucha tensión. No, eso es un concepto incorrecto. Un cortocircuito es una gran sobreintensidad. Para entendernos, una sobrecarga brutal, instantánea, en el que se alcanzan miles de amperios. Pues los fusibles, este dispositivo de protección frente a sobreintensidades, se basa un poco en el efecto térmico, en el efecto térmico de la electricidad, lo que conocemos como el efecto Joule. Es decir, al pasar mucha corriente, aumenta mucho la temperatura, pues estos elementos tienen
en su interior un cable o una especie de lámina aquí dentro o aquí dentro de los que se llaman los cartuchos de los fusibles, un elemento que se funde ante el paso de mucha corriente, ya que se alcanzan grandes temperaturas. Tengo 66 años y tengo más energía que cuando tenía 45. Dejé de ir al gimnasio. Aquí en el vídeo aparecen los tres tipos de fusibles y sus correspondientes bases portafusibles, donde estos elementos de protección se insertan, salvo no aparece la base portafusibles de este fusible de cuchilla debido a su gran tamaño, pero sí que tenemos la base portafusibles de este fusible cilíndrico y la base portafusibles de este fusible de botella. Bien, ¿cómo llamamos a los tres tipos? A este se le llama fusible cilíndrico, fácil de acordarse, tiene la forma de un cilindro. Hay quien le llama fusible de cartucho, pero bueno, esto también es un cartucho y esto es un cartucho. Su nombre es fusible cilíndrico. A continuación tenemos el fusible diácid o DO. La forma habitual de llamarle, sencilla, que todo el mundo conoce, es por su forma, fusible de botella. Y por último, tenemos el fusible de cuchillas, debido a los dos elementos metálicos que salen del cartucho del fusible. Se les llama de cuchillas por la forma, pero no cortan ni nada. Bueno, pues vamos a hablar de las características que tenemos que saber y distinguir de un calibre. La más importante, aquí la vemos, pues nos aparece en grande, está dentro de un rectángulo, 25 amperios, eso es su calibre. Es la característica principal que nos importa en un fusible. Por si acaso, fíjense, este fusible es de 25 amperios, el tipo es GL, o sea, el tipo de fusible se llama GL. En nuestro texto está como G, parece más I mayúscula que GL. Lo correcto es tal como estamos viendo, es un fusible GL minúscula, el tipo de fusible. En este caso, acá está el voltaje para 380, corriente alterna, 25 amperios. Es el valor de la corriente a partir del cual va a cortar, va a fundirse. No quiere decir que si ya pasan 26 amperios se funda inmediatamente, llevará un tiempo, pero es la corriente límite para entendernos. Ejemplo, si yo quiero proteger una línea de que no pasen más de 25 amperios, por lo que sea, por la sección de cable que tengo, pues instalaría este fusible. Luego, importante también, aunque siempre se repite estas letras en todos estos tipos de fusibles, GL o GG viene a decir el tipo de fusión de fusible, es decir, es un fusible de respuesta lenta ante sobrecargas y respuesta rápida ante cortocircuitos. Luego nos viene su tensión nominal, 660 voltios en alterna. Y a continuación dice C80 22 por 58. Eso tiene que ver con las dimensiones del cilindro. Cabría en un portafusibles que tenemos aquí de tipo C80 y las dimensiones de este fusible es de 22 de diámetro por 58 milímetros. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Ya sabéis que insisto mucho en el uso del calibre, aunque seamos electricistas, pues hay que saber usarlo. Efectivamente, 22 milímetros de diámetro. Acordaos, de no confundir diámetro con sección, son cosas diferentes. Sección es una medida de área y diámetro, que es lo que estoy midiendo aquí, es una medida de longitud, es decir, cuánto mide los extremos de este círculo, por así decir. Y luego teníamos una longitud, nos ponía de, no la veo, 58. Pues ahí vemos 57, bueno, pequeño fallo, ¿vale? 58. Muy bien, seguimos con más características del fusible. Dejamos el calibre pie de rey por aquí. Y bueno, muy importante también, muy importante, pone aquí I sub 1 igual a 100 kiloamperios. I sub 1 igual a 100.000 amperios. Eso es el poder de corte. Esa es la máxima intensidad que este fusible es capaz de cortar o abrir.
Y aquí siempre hay un poco de confusión, es decir, hombre, si el calibre es de 25 amperios y se abre a partir de ahí, es decir, abriría a partir de 26, 30, 26, 27, 28, 29, 30, 40 amperios, 50 amperios, pues por supuesto tendrá que abrir con 100.000 amperios. Bien, es que lo que está definiéndonos el poder de corte, el poder de apertura, es que te viene a decir que el fabricante te garantiza que puede abrir hasta una corriente de 100.000 amperios. Es decir, corrientes de cortocircuito. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues porque en un cortocircuito, que es una intensidad altísima, podría llegar a destruirse esto de tal forma que no abra, que no pueda abrir. Bueno, pues te garantiza que hasta 100.000 amperios sí que va a abrir, sí que va a fundirse y abrir el circuito. De este valor nosotros como técnicos electricistas no hace falta que nos preocupemos mucho porque ya se calcula, esto tiene que ver con el cálculo de la corriente de cortocircuito del cable en el que está instalado este fusible. Y nosotros por ahora pues no vamos a hacer esos cálculos. El que sí que nos importa es entender claramente qué es el calibre. Vale, pues ¿dónde se usan estos fusibles cilíndricos? Pues cada vez se usan menos. Se usan principalmente en cajas generales de protección y en cajas de protección y medida, pero se usan en dichos lugares de las instalaciones de enlace, se usan más los fusibles NH o de cuchilla. Y antiguamente también se estaban usando en protecciones de contadores y derivaciones individuales, en la centralización de contadores, pero actualmente para dicha protección se usan más los de botella. Bueno, aquí he traído una base portafusibles. Aquí hace contacto estas dos especies de pestañas con las partes metálicas del fusible. Y esto con total seguridad se inserta aquí. No tocas nada en ninguna parte metálica conductora. Y... Oye, tío, ¿qué tienes pensado hacer este mes? ¿Y tú? ¿Qué tienes? Cierras. Esto iría enganchado. En este caso, este es una base portafusibles para pletina de embarrado. Iría aquí enganchada. Y aquí vemos donde mordemos uno de los cables y el otro cable. Es decir, esta línea entre mis dedos estaría protegida por ese fusible. Vale, cambiamos de fusible. Bueno, seguimos con el fusible diacet o comúnmente llamado de botella. Vale, aquí, bueno, este tiene bastantes años, tiene ya su edad, pero por el estado de esta especie de punta o chinchetita, sé que está en perfecto estado. Luego lo comprobaremos con el tester, es muy sencillo, prueba de continuidad, pero por el estado de... Un fusible, lo que hay que ver es este punto de acá, que se llama este es el indicador si el fusible está en perfectas condiciones. Cuando no vean este puntito amarillo, quiere decir que el fusible ya se ha fundido por el centro. Este color está en función del tipo de fusible y del tamaño del amperaje. El fusible NH, por ejemplo, va a tener otro color, pero igual va a tener este indicador de actuación, se llama. Igual el fusible cilíndrico también tiene este indicador de si ha actuado o no ha actuado el fusible. Esta especie de punta o chinchetita sé que está en perfecto estado. Luego lo comprobaremos con el tester, es muy sencillo, prueba de continuidad. Sigamos con las características. Bien, pues es un calibre de 25 amperios, valor habitual de protección de una derivación individual, y puede trabajar a una tensión de trabajo de 380 voltios en alterna o 250 voltios en continua. Igual que el anterior, es tipo GL, ya sabéis, fusible de uso general. Tiempo de respuesta lento ante sobrecargas y tiempo de respuesta o actuación rápido ante cortocircuitos. Bueno, vamos a probar su continuidad.
Si aquí tenemos una especie de cable, si no está fundido, pues debería darnos continuidad este extremo con el otro, ¿no? Vamos a ello. Ponemos el polímetro, la pinza amperímetrica en este caso, en modo continuidad. Vamos a ver que pite. ¿Se oye? Pita, efectivamente está en perfecto estado. Ahora vamos a hablar de la base portafusibles de un fusible tipo de botella. Bueno, antes de abrirlo, es una base portafusibles también para poner en pletina de embarrado de centralización de contadores. Esta parte está en contacto con la pletina de cobre, con la fase, que nos viene de la línea general de alimentación, y esta tapa de la base portafusibles, que tiene esta parte metálica, en contacto con esta parte metálica, está en contacto con esto, es decir, con el cable que sube al contador, el cable de fase que sube al contador y continúa hacia nuestra vivienda, la derivación individual. Estas bases portafusibles también garantizan nuestra seguridad, aunque hay que seguir tomando precauciones. Pondríamos el fusible en esta tapa, se inserta, caída esas manitas, y sin tocar nada metálico, se rosca hasta el final y ya hace los dos extremos del fusible hacen contacto con las dos partes que he explicado. Sería una con esta y otra con esta. Repito, estos fusibles, esta especie de puntita o chapita, si se hubiera fundido, se habría caído. Si no ha quedado claro, principales como fusible de seguridad del contador y de la derivación individual de una vivienda. Pues continuamos con los fusibles de cuchilla, los fusibles NH, bastante característicos. Vemos que tienen un tamaño ya considerable comparados con el de botella o con... Pues comparado con un fusible cilíndrico, con un fusible de botella de 25 amperios, pues vemos que este fusible ya es considerable. ¿Por qué? Porque el fusible de cuchilla o tipo NH aguanta mucho más amperios, bueno, mejor dicho, tiene un rango de calibres mayores y un poder de corte bastante superior. ¿Por qué? Pues porque se coloca en las cajas generales de protección o cajas generales de medida, es decir, separa la cometida, que entraría por aquí, de ya lo que sería la instalación de enlace. Es decir, es el límite entre la propiedad de la distribuidora, de la compañía eléctrica, y ya de la vivienda o conjunto de viviendas. Vale, ya lo he enseñado. Vamos a hablar de las características. Como siempre, la más clara y fácil de ver es su calibre de 100 amperios. Ya ha quedado claro lo que es. Tipo de fusible, llamado por nosotros de forma habitual de cuchilla, la forma técnica sería un NH y el número 1 habla un poco de su tamaño. Tipo de fusible, un GL, lo hemos comentado, fusible de uso general, es decir, el fusible que veremos siempre en instalaciones eléctricas. Por si acaso, acá el tipo es GL minúscula, GL mayúscula. Repito, en nuestro texto van a ver, es como si fuera GI mayúscula. El que ha hecho la transcripción no ha puesto L minúscula, sino le ha puesto I mayúscula. Les voy a mostrar en el texto después. Que no tengan que ver con motores, es decir, instalaciones eléctricas de vivienda. Y bueno, pues tiene una tensión nominal de 500 voltios en alterna y un consumo, por así decir, por el hecho de estar funcionando, un consumo de 7,9 vatios. Y luego, lo importante, una vez más, y no pone PDC, como solemos llamar al poder de corte, tiene un poder de corte o poder de ruptura de 120.000 amperios, 120 KA, 120.000 amperios. Esa es la principal característica respecto a los otros fusibles. Si comparamos, este tiene un poder de ruptura ante cortocircuitos de 100.000 amperios y este ya sube a 120.000 amperios.
¿Eso a qué se debe? Pues que sabemos como técnicos que las corrientes de cortocircuito son mayores cuanto más nos acercamos al centro de transformación, al origen de la energía eléctrica. Y este es el elemento de la instalación de enlace más cerca del transformador, ya que es la entrada a la instalación de enlace. Por último, decir, no lo tengo aquí, que estos, debido a la corriente que soportan y que su base portafusibles, que digo que no tengo aquí, no es de este tipo, en el que toda es de plástico y protege de cualquier posible contacto. Estas suelen estar, como siempre, protegidas con una pantalla, pero suelen estar al aire. Y luego las pestañas donde se insertan las cuchillas, suelen estar bastante prietas, es decir, cuesta mucho insertar y extraer estos fusibles de su base portafusibles. Pues se suele usar una manilla que insertar y extraer. Quiero mostrarles el indicador de actuación. Se insertan las cuchillas, suelen estar bastante prietas, es decir, cuesta mucho insertar y extraer estos fusibles de su base portafusibles. Pues se suele usar una manilla. Aquí está ese puntito rojo que van a ver ahorita, es el indicador de actuación. Contacto. Estas suelen estar, como siempre, protegidas con una pantalla, pero suelen estar al aire. Y luego las pestañas donde se insertan las cuchillas, suelen estar bastante prietas, es decir, cuesta mucho insertar y extraer estos fusibles de su base portafusibles. Pues se suele usar una manilla. Ahí está el indicador, es un punto rojo, el indicador de actuación. Les recalco esto porque una de las desventajas de los fusibles es que a veces uno no se da cuenta. El fusible, uno coloca un fusible por cada fase y puede ser que el fusible haya saltado y no nos hemos dado cuenta y nuestra instalación eléctrica trifásica está funcionando solo con dos fases. Y el hecho de que los motores trifásicos y otros artefactos eléctricos siendo trifásico, funcionen solamente con dos fases, vamos a tener serios problemas. Y esa es una de las desventajas que a veces no nos avisa que el fusible haya saltado. Por eso uno tiene que estar controlando permanentemente si está esa señalización de actuación, porque cuando se funde el fusible ya no se va a ver ese puntito rojo o el puntito amarillo que hemos visto en el otro fusible. ¿Ya? Ahora es verdad que hoy en día, si yo voy a utilizar fusibles para abaratar mi instalación, esa es la ventaja del fusible. Más barato frente a los termomagnéticos, tendría que utilizar un aparato que se llama falta de fase. Entonces hay un aparato que todo el tiempo está controlando si están funcionando las tres fases. Si ocurre el fenómeno de que una fase saltó, este aparato de falta de fase inmediatamente va a desconectar la instalación. Que encaja en estas pestañas que sobresalen, se coge así como con el puño, se inserta y se extrae. Por supuesto, por seguridad. Por aquí pasan, recordemos, puede ser del orden de llegar a decenas de amperios, ya que por aquí pasa toda la corriente que puede llegar a un conjunto de edificios. Y si hay un alto número de viviendas, pues este amperaje puede aumentar. Igual que el cilindro de botella cuenta con esta especie de chinchetita, el fusible NH o de cuchillas cuenta con esta pestaña percutora, que en el caso de estar fundido también se desprende. Es decir, visualmente, sin tener un polímetro, podemos ver si está en perfecto estado o se ha fundido. Igualmente antes, pues hacemos la prueba de continuidad con un tester a ambos extremos y pita, por tanto,
no se ha fundido, como igualmente nos indica su pestaña percutora. Bueno, pues con esto hemos dado un buen repaso a los fusibles que se suelen usar en las instalaciones eléctricas. Como siempre suelo decir, espero que haya ayudado, sigamos aprendiendo. Entonces, ahora podemos ver la parte teórica, pero antes de entrar a la parte teórica para continuar con lo que hemos visto en el video, al final de nuestro capítulo vamos a tener los fusibles NH. Les voy a mostrar los fusibles Diaced. Primero, este es el fusible NH. Son fusibles, en este caso, se llama tipo 3Na, con la característica del tipo GL mayúscula y GG minúscula mayúscula. Y este es el portafusible. Aquí está en este caso ha dicho cuchilla, ¿no? Acá en Bolivia conocemos otro tipo de fusible llamada cuchilla, pero también a estos les llaman cuchilla, que en este caso con un equipo que se llama empuñadura, aquí está, base y empuñadura. Con este aparatito se encaja al fusible y encajamos o conectamos al portafusible. Acá. Esta es la parte de alimentación, o sea, aguas arriba, los conductores o la energía aguas arriba, y acá viene a ser aguas abajo, que va a ir a alimentar o va a proteger este fusible a todos los circuitos que vamos a tener aguas abajo. Esa es la terminología que se maneja. Aguas arriba para decir la parte superior o la parte de alimentación, y se dice aguas abajo para indicar la parte donde están los receptores o consumidores de energía eléctrica, que pueden ser diferentes artefactos eléctricos. Entonces, acá tenemos las diferentes tipos y variedades de fusibles NH, dispositivos fusibles NH, ¿ya? Que obviamente tienen diferentes amperajes. Fíjense acá los amperajes, el 3NH3, 3NA, no, este es 3Na3. Creo que el 3NH no tenemos, pero fíjense, es de 160 a 1250 amperios. ¿Ya? En cambio, los fusibles Diaced, este es el que hemos visto en el video, este es el fusible Diaced. Este es el fusible, este es el portafusible o la base donde vamos a instalar. Este es el fusible, o sea, el elemento fusible está por el interior de este artefacto tipo botella, y la tapa viene a ser de rosca que va a tapar, y por acá se va a ver el indicador de actuación. Entonces, fíjense, los valores de los fusibles Diaced son desde 2 hasta 63 amperios en este caso. Los tipo es 5SH3.
Hay diferentes tipos de fusibles dependiendo de las características que uno necesita. Si uno quiere fusibles retardados o fusibles rápidos, que actúe rápidamente. Y si yo tengo algunos artefactos que no son muy delicados, puedo utilizar fusibles retardados. Y acá tenemos, eso vamos a ver en la parte teórica. Acá tenemos los fusibles, ejemplos de fusibles. Acá vemos tipo cilindro, el que hemos visto en los videos, y los fusibles tipo NH. Entonces, ahora que ya conocemos los fusibles, ahora veremos sus características. Y nos está explicando las características, las bondades que tienen los fusibles y también las desventajas, ¿no? Una de las desventajas es, por ejemplo, me adelanto, es que si yo voy a hacer mi instalación con fusibles, las ventajas ya les he dicho que son más económicos. Mi instalación me va a salir más económica, pero si yo estoy utilizando un tipo de fusible NH, por decir, el que tiene el más corto, digamos, o el más pequeño, o el más gordito, por decir, ya debería decirles eso. Acá, si yo estoy utilizando este tipo de fusible, tengo que reemplazar cuando tenga una sobrecorriente o una corriente de cortocircuito, puede saltar uno o dos fusibles, no necesariamente los tres. Esa es una desventaja. Entonces tengo que cambiar exactamente por el mismo fusible. O sea, puede ser que yo esté utilizando este tipo de fusible y yo tengo que tener en mis almacenes como reserva este mismo fusible. O si estoy utilizando este fusible, tiene que ser exactamente igual, de las mismas características. Si no tengo en mi almacén o no tengo en el mercado local, lamentablemente mi fábrica va a tener que esperar hasta que llegue este tipo de fusible. Esa desventaja en los termomagnéticos no tenemos, porque si yo estoy utilizando termomagnéticos o disyuntores, si salta una fase, a través de la palanquita que tiene, va a hacer saltar a las otras dos fases. O sea, siempre van a saltar las tres fases y se va a quedar sin energía. Y cuando es termomagnético, yo puedo volver a ir a ver el termomagnético que ha saltado, o disyuntor, se llama los de amperajes grandes. Entonces puedo volver a conectar el fusible. Si va a volver a saltar, quiere decir que la falla está en algún lugar y que tengo que revisar inmediatamente. Y cuando ustedes estén en la industria o en la fábrica, oriéntense por el olor. O sea, cuando hay un cortocircuito es que se han quemado gomas, ¿no es cierto? O se ha quemado un polietileno vinilo o el PVC, ¿no es cierto? Hay un olor especial. Entonces uno tiene que darse cuenta directamente por el olor, o finalmente, si es un termomagnético de una zona, deja de funcionar en esa zona y uno se orienta de esa forma para buscar la falla. Entonces los fusibles son dispositivos que normalmente se utilizan en instalaciones de baja tensión, pero se utilizan también en media tensión, especialmente a la entrada de los transformadores. Ya ahí son los seccionadores fusibles que se llaman. Les voy a mandar cómo se operan, anoche les he mandado varios videos, véanlos,
Y hoy día voy a mandarles cómo se instalan los seccionadores fusible en media tensión, ¿ya? Ahora estamos viendo los fusibles en baja tensión. Y normalmente el elemento fusible es el punto débil del circuito, es decir, en un conductor de pequeña sección transversal que normalmente se funde debido a su alta resistencia o un calentamiento mayor de las otras conductoras al paso de la corriente. O sea, aquí está el fusible. Estos son los conectores, terminales de contacto, por eso le llamamos conectores. Y el fusible es esta parte de acá, que puede ser, es la parte más débil, que puede tener alta resistencia. O sea, ¿para qué? Para que caliente y se funda inmediatamente cuando, por decir, si estoy alimentando de este lado, cuando exista una sobrecorriente, o si viene la sobrecorriente o la corriente de cortocircuito de la parte de aguas abajo. Entonces, ahí va a tener que fundirse este elemento fusible. Este es el cuerpo de porcelana que hemos visto. Este fusible no nos dice si es NH o es tipo cilindro, pero por lo que veo acá las cuchillas, o sea, los terminales de contacto, este es un fusible NH, ¿no es cierto? Que ya hemos visto cómo con la manopla tengo que enganchar en el portafusible. Ahorita tengo otro video cortito y les voy a mostrar cómo se cambia cuando se funde un fusible. Acá en medio del fusible, al interior del fusible, tengo un medio extintor que se llama arena de cuarzo. Arena de cuarzo que evita que se va a producir un fogonazo, pero esta arena de cuarzo va a evitar que se propague si se produciera una llama, con seguridad que antes de la porcelana va a actuar esta arena de cuarzo. Y el indicador de actuación está acá. O sea, cuando se funde el fusible, el indicador que en el fusible de ACED era amarillo, en el fusible NH era rojo. Es lo primero que me voy a fijar y ese botoncito va a saltar. Seguramente va a estar en el piso o al interior de mi tablero, ¿no? Y ahí ya me voy a dar cuenta que el fusible ya no está el indicador de actuación. Entonces, normalmente el elemento fusible es una hebra, alambre o una lámina que generalmente es de cobre, de plata. Algunos fusibles poseen un indicador que permite verificar si el dispositivo fusible operó o no operó, que es este indicador de actuación. Los fusibles son elementos apropiados para la protección de cables, de conductores, tanto para el caso de sobrecargas como circuitos. Se caracterizan por tener grandes capacidades de ruptura y operar en pequeños espacios físicos. Cuando nos dice grandes capacidades de ruptura, se refiere a lo que se llama poder de ruptura del dispositivo de protección. Un fusible o un termomagnético vale por su poder de ruptura, que actúe inmediatamente, y han visto que la capacidad de ruptura es de 100.000 amperios o de 120.000 amperios. Cuando se producen corrientes de cortocircuito, llegan a esos grandes valores.
Claro que cuando llegue a 100.000 amperios, antes de que se nos ardan los cables, los conductores, antes de que se nos ardan los artefactos a los cuales estamos alimentando por medio de fusibles, tienen que actuar en milésimas de segundos los fusibles y los termomagnéticos. Después de hacer el capítulo 12, el capítulo 13, y hay un tercer capítulo para comparar la actuación de los fusibles y de los termomagnéticos, les voy a mostrar en curvas. No tenemos en el texto, pero yo les voy a dar curvas de los fabricantes de Siemens y vamos a tener clase presencial para aprender a utilizar el fusible en función de la corriente de cortocircuito que vamos a tener en nuestra instalación. Ahora, en nuestra materia vamos a aprender a calcular las corrientes de cortocircuito, así como hemos aprendido a determinar la corriente nominal. Después, en los próximos capítulos, vamos a aprender a determinar las corrientes de cortocircuito, que son los fenómenos más dañinos que podemos tener en nuestra instalación eléctrica. Y de lo que más tenemos que cuidarnos es de las corrientes de cortocircuito. O sea que sí o sí tenemos que aprender a calcular las corrientes de cortocircuito y muy bien. No podemos alegremente decir tanto es la corriente de cortocircuito, porque en función de esa corriente de cortocircuito voy a determinar el tamaño de la corriente nominal y el tamaño del poder de ruptura de mi termomagnético o de mi fusible. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener las curvas. Esta es esa lámina que les he dicho, que cuando este es el conductor eléctrico y normalmente el fusible va a llegar a una temperatura mayor, o sea, es de una composición que normalmente el fusible es una lámina más delgada. El 5 acá nos dice que es el elemento fusible. El 3 es el punto de unión, de donde probablemente, o sea, en la práctica, esta laminita tiene una serie de perforaciones, o sea que tiene que ser la parte más débil para que se funda cuando tengamos. Este conductor puede soportar, tiene que soportar temperaturas mayores que el fusible. Ya, eso también tenemos que cuidar que mi conductor soporte mayores temperaturas. Y este fusible que no sea trucho, que sea un fusible, por decir, de fabricación alemana, de fabricación japonesa, que no sean chinos, aunque ahora los chinos sí están mejorando la calidad, o los truchos peruanos que a uno le venden y después por lo barato cuesta caro, ¿ya? Porque lamentablemente a veces este fusible no actúa y los conductores empiezan a arderse. Y ahí es el principio de algún accidente que podemos tener en una fábrica, ¿ya? Ahora, la corriente que puedes recorrer, acá lo que les he explicado está acá, léanlo con calma, está tita sub 1, tita sub. O sea, en este punto no funde todavía el fusible, tiene cierta tolerancia. El punto 1 es la temperatura más elevada y es el momento en que se va a fundir el fusible. En realidad acá está en función de las temperaturas que estamos comparando
entre el conductor y el elemento fusible. Ahora acá nos dice, la corriente que puede recorrer por el fusible permanentemente sin que ese valor límite sea superado, se define como la corriente nominal del fusible. O sea, ¿qué nos dice en otras palabras? Si yo, de acuerdo a mis cálculos, mi corriente nominal en mi edificio va a ser de 100 amperios, el fusible tiene que tener también una corriente nominal de 100 amperios. Y como dice acá, mientras esta corriente permanezca con ese valor de 100 amperios, obviamente no le va a pasar nada ni a los conductores ni al fusible. Sin embargo, el paso de una corriente superior a la nominal resulta en la elevación de la temperatura a lo largo del fusible, hasta que el pico de la temperatura, tita máxima, o sea, en este punto, creo que está acá, esta es la corriente nominal de fusión, esta es la corriente convencional de no fusión. O sea, este fusible de acá tiene cierta tolerancia. Por decir, si la corriente nominal es de 100 amperios y aquí estamos con 150 amperios, la temperatura va a subir, pero nos puede aguantar un cierto momento en tiempo. Pero va a llegar un momento, si la corriente es 2 veces la corriente nominal, o sea, 200 amperios, ahí está la corriente nominal de fusión. Estos fusibles GL, ahorita vamos a ver, tienen la corriente nominal de fusión y la corriente convencional de no fusión en base a la corriente nominal. Aquí está. Un fusible, por decir, de 160 amperios, la corriente de no fusión va a ser, por decir, 1.2 de 160 hasta 192 amperios, no le va a pasar nada al fusible. Pero el momento en que llegue a 256 amperios, porque tiene una corriente de fusión de 1.6, comparando con la corriente nominal, esta es la I nominal, aquí está, entonces se nos va a fundir el fusible. Entonces, todos los fusibles, enseguida vamos a ver, todos los fusibles tienen acá. Fíjense, los fusibles GL, GLL en realidad, de uso industrial, tiene la corriente de no fusión y tienen la corriente de fusión. Y el valor de la corriente nominal que va a estar en estos rangos, ¿ya? Pero no me saltaré, iremos en forma ordenada. Entonces, eso es lo que nos dice acá, que nos está explicando la corriente convencional de no fusión y tiene la corriente nominal de fusión, que están determinadas en función de la corriente nominal. ¿Ya? Aquí está la curva que hemos visto. Este es el fusible. Este es el flujo de corriente. Aquí están los conectores, las cuchillas conectoras. Y este es el valor de la corriente nominal, por decir 160 amperios, corriente convencional de no fusión. Aquí está, corriente nominal 160 amperios, corriente de no fusión 192 amperios. Yo creo que puede llegar hasta 200 amperios sin fundirse, pero ya pasando
los 256, 260 amperios, ya se va a fundir. Cuando llegue a este punto, que obviamente está a una temperatura mayor, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está explicando en este párrafo de acá. Y acá nos habla, por ejemplo, si el fusible es recorrido por una corriente muy superior a la nominal, por ejemplo, 10 veces más. Si estamos hablando de 160 amperios, cuando llegue a 1600 amperios, los trechos de sección reducida de la lámina, o sea, del fusible, se funden antes que el punto de unión, o sea, el punto de unión estaba al centro, en virtud a la alta densidad, al alto flujo de corriente o flujo de electrones, y si la corriente alcanza un valor más elevado, por ejemplo, 50 veces, la corriente nominal y el tiempo de fusión es, aquí está, es dms. Ahorita vamos a ver en tablas, que obviamente a mayor corriente, el tiempo de fusión va a ser mucho menor. Pero también existen fusibles limitadores de corriente, debido a las elevadas sobrecorrientes que se dan en cortocircuitos. La fusión puede darse en un tiempo inferior a 5 milisegundos. ¿Cuáles son los fusibles limitadores de corriente? Que cuando me habla un tiempo, o sea, estamos hablando de corriente, y acá estamos hablando de tiempo. O sea que hay fusibles que no importa que pase 10 veces o 50 veces o 100 veces, este fusible siempre va a cortar a los 5 milisegundos. Aquí está la curva. Actuación de un fusible limitador de corriente. Este fusible, aquí está el tiempo, en 5 milisegundos ya va a saltar el fusible. Por si acaso, este es el ciclo de la corriente alterna. Este es el ciclo, repito, de la corriente alterna, ¿no es cierto? Y hemos dicho que un ciclo, ¿en qué tiempo hacía? ¿En qué tiempo hace un ciclo? En 20 milisegundos. La mitad o la mitad de un ciclo sería en 10 milisegundos. Por lo tanto, el fusible limitador de corriente, antes de que llegue a este punto, ya va a saltar, porque en este punto tendríamos 5 milisegundos. 5 milisegundos, 10 milisegundos y el ciclo completo 20 milisegundos. Y 50 ciclos va a ser en un segundo, ¿no? Esa es la frecuencia en Bolivia, 50 ciclos por segundo. Por lo tanto, acá va a ser 5 milisegundos y los fusibles limitadores se van a fundir antes de llegar a los 5 milisegundos y evitar que la corriente presunta de cortocircuito llegue al valor de cresta. O sea que no llegue pues a los 100.000 amperios o 120.000. Ese es el valor de cresta. O sea, el máximo valor de la corriente presunta de cortocircuito. Y acá tenemos corriente de corte en este punto, corriente de interrupción, acá ya va a interrumpir,
claro que el tiempo de fusión está acá, tiempo de fusión es donde se va a fundir, pero les he dicho que va a haber un arco de fuego, o sea, va a haber pequeñas llamas. Normalmente se llama tiempo de arco, ¿ya? Pero como estamos rodeados por arena de cuarzo, no va a permitir que el arco de fuego o la llama se propague con el fusible o con los conductores. Y el tiempo de interrupción es este de acá, ¿ya? Que obviamente lo importante es el tiempo de fusión que esté antes de los 5 milisegundos. Este ya es el proceso de apagado inclusive del fusible, ¿ya? Ahora, características de los fusibles. Habían habido dos clases de fusibles. Los fusibles de uso general, que es GLL y GLL, son fusibles limitadores de corriente, o sea, estos de acá, limitadores, capaces de interrumpir en condiciones especificadas todas las corrientes, de ocasionar la fusión del elemento fusible. Se emplean en la protección de conductores eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Luego tenemos los fusibles de respaldo, tipo AM. Son fusibles limitadores de corriente capaces de interrumpir todas las corrientes en el menor valor indicado. Sus características son tiempo corriente y su capacidad de interrupción son usados generalmente para protección contra cortocircuitos, que normalmente son utilizados en combinación con otros dispositivos. Protegen también contra sobrecargas y contra cortocircuitos, obviamente hasta un determinado valor. O sea, si yo me voy a las curvas, ya les he mostrado la curva del fusible limitador, fusibles de uso general. Acá tienen la curva de no fusión y de fusión. O sea, hay fusibles que ahorita vamos a ver. Hay fusibles que tienen el valor de la no fusión y el valor de la fusión. Y hay fusibles como los fusibles AM, que son estos de acá. Aquí está, fusibles AM, que estos no tienen el valor de la corriente de no fusión y de la corriente de fusión, en valor numérico, quiero decir. O sea, estos valores no tienen. Pero entonces, ¿cómo se manejan? Directamente con curvas convencionales. ¿Cuáles son esas curvas? Estas de acá. Fíjense, el eje de las X o abscisas depende del valor de la corriente. A mayor corriente, el tiempo va a ser menor. A menor corriente, el tiempo va a ser mayor. Aquí está el tiempo en segundos para todas las corrientes nominales. Y estas curvas yo les voy a proporcionar de la fábrica Siemens de Alemania.
Entonces, ustedes van a aprender a manejar estas curvas. Por decir, si yo tengo una corriente nominal de 10 amperios, ¿qué va a pasar cuando se triplique? ¿Qué va a pasar cuando se quintuplique? ¿Qué va a pasar cuando se multiplique por 10 esta corriente nominal de 10 amperios? Entonces, yo tengo que saber el tiempo en que va a saltar. Y se supone que, por lo tanto, este fusible tiene que saltar antes de que se fundan los conductores eléctricos o antes de que se nos queme el artefacto eléctrico que está alimentado por los conductores eléctricos. ¿Ya? Entonces, eso nos está explicando acá. No me saltaré mucho. Estábamos acá. Aplicaciones de fusibles. Normalmente los fusibles se aplican obviamente en instalaciones domésticas e instalaciones industriales. ¿Ya? Ahora, las instalaciones industriales, obviamente, que tiene que ser manejado por personas autorizadas y solo podrá ser sustituido por este personal cuando se fundan los fusibles. Los dispositivos no precisan y aseguran necesariamente la no intercambiabilidad. ¿Qué se entiende por intercambiabilidad? Como la propiedad de un dispositivo fusible de no permitir la sustitución de los por otro fusible no adecuado. Eso, o sea, si yo he elegido un tipo de fusible, sí o sí yo tengo que tener mis reservas en almacenes. Y si no tengo en reservas y no hay en el mercado local, pero inclusive yendo al mercado local, si mi fábrica es en el kilómetro 5 al ir a Sacaba, hasta que vaya a buscar al centro de la ciudad, mínimo va a parar 1 hora, 2 horas, ¿no es cierto? Aunque ahora ya uno puede llamar por teléfono y decir, por favor, envíeme ese fusible. En ese caso va a tardar tal vez menos de 1 hora. Ahora hay motos que ¿no es cierto?, que hacen pedidos. Pero antes había que ir en taxi, etcétera, etcétera. Y los fusibles de uso doméstico pueden ser manejadas por personas no calificadas. Va a ir el papá o el hermano mayor a cambiar el dispositivo fusible, que normalmente es GL o GLL. ¿De acuerdo? Entonces, quedaremos acá. La próxima clase, el próximo miércoles, quisiera que sea también virtual para terminar esta parte teórica que les he mostrado. Y tal vez el video que quería mostrarles ahora, les voy a mostrar la próxima clase. Y vamos a terminar este capítulo la próxima clase, el día miércoles. ¿Alguna pregunta? Ya, creo que no tenemos preguntas. Nos veríamos entonces el próximo miércoles para ver los valores nominales de los fusibles y los voltajes en los que actúa en nuestro medio. ¿De acuerdo? Muy buenos días, que les vaya bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge.